mi canal. En esta ocasión tenemos este ojal metálico que se zafó de esta prenda. Te voy a enseñar cómo arreglarlo. Lo primero que vamos a hacer es que con aguja e hilo, por la parte de atrás, le vamos a ir hilvanando todo alrededor. Lo vamos a asegurar bien al principio porque lo vamos a jalar. Todo alrededor. La idea es hacerlo más pequeño. Cuando entre el ojal metálico, el hilo lo vamos a apretar para que sostenga. Así. Una vez que hilvanamos ya todo alrededor, aún no cortamos este hilo porque con este vamos a jalar. Lo que vamos a hacer es acomodar el ojal de modo que quede abierto y podamos meter la tela en medio. Como te acomodes mejor, tienes que buscar la manera. Aquí así. Vamos a meter. Este es un poco difícil, esta parte. Me voy a ayudar de unas tijeras. Así. Todo alrededor tenemos que meter la tela en medio, en el ojal, entre las dos láminas. Así. Y te tienes que cerciorar que de los dos lados esté bien metida la tela. Como puedes ver, queda grande el ojal, la tela, por eso se zafó tu ojal metálico. La idea es hacerlo más pequeño con la ayuda del hilo. Lo vamos a jalar un poquito para que horme. Y lo vamos a ir acomodando, jalando la tela con la ayuda de las tijeras. Que se vaya haciendo más pequeño el hoyo. Seguimos acomodando la tela. Ahí va quedando. Y seguimos jalando. Se nos rompió nuestro hilo. Bueno, no importa, volvemos a empezar. Una vez que jalamos y acomodamos y ya toda la tela la tenemos metida en el ojal metálico,
cerciorándote que de los dos lados esté bien metida. Ya listo el ojal metálico, pues lo que vamos a hacer solamente es hacer un pequeño nudito aquí, sin que no se nos vaya el hilo. Lo aseguramos bien. Ahí está. Y una vez que lo aseguramos bien, pues ya le cortamos el hilo y tenemos listo nuestro ojal metálico. La idea es hacer más pequeño el hoyo de la tela para que no se zafe el ojal metálico. Ya a la vez queda reforzado por el mismo hilo. Bueno, pues eso es todo. Como puedes ver, ya quedó. Esto es una bolsa, pero pues los ojales metálicos están en algunos calzados, en las prendas de vestir, y es el mismo procedimiento. Cuando se te vuelva a zafar un ojal metálico, ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, espero que te haya gustado este video, que te sea de utilidad. Compártelo, dame like y suscríbete. Nos vemos. Bye bye.